Saludo para todos los hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Quiero en esta noche tocar un tema un poco sensible, ¿no? Un poco sensible porque con respecto al trabajo que venimos haciendo, seguramente hay bastantes inquietudes en las personas que nos escuchan. Se habla mucho de la división en las iglesias. Se habla mucho cuando una iglesia se divide por A o B razón. La gran cantidad de movimientos religiosos que hay es precisamente porque son divisiones. Se han dividido, los grupos se van dividiendo. Y bueno, y esto tiene que suceder. Y entonces casi siempre muchas personas dicen, la división es del diablo. La gente dice, es que la división es del diablo. Pero ¿qué nos dice el Señor respecto a la división de los grupos, de los pueblos, de las ideas que tienen las personas? Y para eso yo quiero tocar el versículo que encontramos en el capítulo 10 y el verso 34 de San Mateo. San Mateo 10, verso 34, y escuchemos a Jesús hablar acerca de la división. Dice así, San Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bien, esto puede ser utilizado entre los incrédulos como un texto contradictorio. ¿Cómo así? Que él se llama el príncipe de la paz, pero viene a traer problemas, viene a traer guerra. Y realmente el Señor Jesucristo vino a traer problemas, pero ¿a quién vino a causarle problemas? ¿A quién vino a causarle problemas? Uno no le causa problemas a un amigo. Uno no le va a hacer daño a un amigo. Así que él vino a causarle problemas fue al enemigo. ¿Y quién es el enemigo de Jesús? ¿Quién es el enemigo de Cristo? La predicación de su palabra, la predicación de su mensaje, la predicación del Señor Jesucristo convirtió a Israel prácticamente en un campo de guerra, porque la religión de la época se partió en dos. El pueblo comenzó a perder la fe y la confianza en sus líderes religiosos. El pueblo comenzó a ver que los líderes que les estaban enseñando supuestamente la palabra de Dios los estaban engañando. Y entonces comenzaron a sentir celos y a sentir rabia y a sentir odio contra el Señor Jesús. Y precisamente se creó una enemistad entre Jesús y la religión de la época. Y claro, Jesús tenía una costumbre un poco extraña, y yo diría incluso irrespetuosa, porque es una forma agresiva. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4 de Lucas que él iba a la sinagoga conforme a su costumbre. Vale la pena aclarar que la sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos a estudiar las escrituras y a hablar de sus creencias y a hablar de sus tradiciones. Y Jesús iba, según dice la Biblia, era su costumbre, es decir, que iba de seguido a la sinagoga. Y uno dice, bueno, ¿y Jesús a qué iba a la sinagoga? ¿A escuchar qué? Pues la verdad es que él era a causar división. Porque él en la sinagoga entraba, me parece verlo reverente en la ceremonia, escuchando lo que los sacerdotes decían, pero cuando se acababa la reunión, parecía ser que a la salida venían los que querían, los curiosos, y preguntarle, bueno, ¿usted quién es? Usted es el Mesías, usted es el Cristo, ¿quién le dio la autoridad a usted? Y entonces la verdadera enseñanza comenzaba después de la reunión de los fariseos. Resulta que nosotros vemos que
lo mismo sucede con los apóstoles. Capítulo 17 de los Hechos, capítulo 17 de los Hechos, usted se encuentra con algo en estos versículos, ¿no? Y el título de este párrafo de la Biblia, capítulo 17 de los Hechos y el versículo 1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, oiga bien esto, predicadores del evangelio de Cristo. Y Pablo, como acostumbraba, es decir, que la misma costumbre que tenía Jesús, la tenía Pablo. Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. A Pablo le gustaba la discusión. Yo pienso que cuando a una persona le gusta tanto el problema es porque tiene tanta confianza en lo que cree que él tiene autoridad para hacer estas cosas. Y dice la Biblia, y como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Es decir, que Pablo era un experto en las Escrituras, declarando por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, es decir, que hasta la policía entró a funcionar ahí, como sucede en estos momenticos, que a mí algunos pastores me han amenazado con la policía de sacarme de sus iglesias porque no quieren que los visitemos. Y resulta que nosotros los tenemos que visitar, tenemos que ir, porque Jesucristo nos ordenó de ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Y como las iglesias ahora no quieren predicar el evangelio, pues a nosotros nos toca ir y predicarles el evangelio de Cristo. Bien. Y entonces hubo un alboroto en Tesalónica. Ahora, verso 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado a otra ciudad, salieron de Tesalónica, causaron problemas en Tesalónica, llegaron a Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Los apóstoles fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, es decir, eran más prudentes, eran más sabios. Ellos se dieron cuenta que estos venían de hacer un escándalo en Tesalónica. Cuando ellos llegan a Berea, dicen, no, pues ¿para qué vamos a formar un escándalo aquí también con ellos? Ojo a los de Berea. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Oiga, qué maravilloso esto. Y si ve lo que hay que hacer, en vez de estar peleando, que mire, que la división, que no sé qué, tiene que haber división para que la gente sepa cuál es la verdad. Miren, en este momentico las iglesias se están preguntando, bueno, ¿y qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con Ramón? ¿Qué es lo que Ramón enseña? ¿Qué es lo que Ramón dice? ¿Por qué en la iglesia? ¿Por qué los pastores no le dan la cara? Ya hay una inquietud tremenda. Y los líderes, en este caso los pentecostales, no quieren dar la cara. Y están envenenando a la gente contra nosotros, que somos rebeldes, que somos falsos. Estos se dedicaron a estudiar las Escrituras, lo que debe de hacer cada creyente del evangelio, cada cristiano. Pero claro, los hermanitos de las iglesias, como los mantienen a punta de gritos, de lloriqueos y de saltos y de bulla y de todas estas cosas, y nada de enseñanza de la palabra, pues los tienen que amenazar. Bien, yo quiero decirles que yo tengo
yo tengo que ir a algunas iglesias. Tengo, porque el dueño de la iglesia me dijo que fuera. Estoy pidiéndole a Dios la oportunidad, el tiempo, y van a haber escándalos, van a haber problemas. Yo sé que van a haber problemas, pero quiero decirles que estamos preparados para esos problemas, porque nosotros tenemos que predicar lo que estos apóstoles predicaron. Tenemos que hacer lo que estas iglesias hacían. Entonces usted encuentra por aquí que hubo escándalos en Atenas, hubo escándalos en la sinagoga de los Corintios, hubo escándalos en Éfeso, y a donde llegaban los apóstoles habían escándalos y había división. Porque la palabra de Dios viene a eso, a partir en dos: la mentira a un lado y la verdad al otro lado. El evangelio de Cristo a un lado y las doctrinas de los hombres a otro lado. Y usted tiene que tomar decisiones. Usted le toca tomar decisiones. Por eso usted nota que incluso el mismo Moisés dice: les he puesto delante la vida y la muerte. Les he puesto delante la verdad y la mentira. Así que ustedes tienen que escoger, porque eso es lo que hace cada ungido del cielo: es poner la verdad. Creerán dos, creerán tres, no importa. Dios no necesita muchos. La Biblia sencillamente se limita: donde hayan dos o tres congregados en su nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Nosotros vemos que Daniel y sus tres amigos sacudieron 3 imperios en su época. Y así es Dios. ¿Qué va a hacer Dios en este tiempo? El mundo está clamando en este tiempo, pidiéndole a Dios. El mundo, la gente. Y es más, la Biblia dice que las criaturas esperan la manifestación de los hijos de Dios. La gente está cansada de la hipocresía, de las mentiras, de los robos, de los fraudes. Ya hasta el presidente se dio cuenta que las iglesias son un fraude. Y eso, pues, algunos dicen, va a venir una persecución. Sí, van a haber escándalos, van a haber, porque eso tiene que ser así. Yo quiero decirles a los hipócritas que me están escuchando, a los que son hipócritas y me están escuchando, y bueno, y a los que no son también. Israel pagó caro el haber resistido la palabra del Señor. El apóstol Pablo a los romanos dice que si Dios no perdonó al olivo natural, al pueblo natural, a los judíos, Él tampoco va a perdonar al que contra naturaleza fue injertado en el olivo de la vida. Así que así como Dios castigó a Israel, e Israel ha pagado caro el rechazo a la palabra de Dios, no crean que ustedes, porque los apoyan los gobiernos y porque tienen su personería jurídica, Dios los tiene que respaldar por eso. No, Dios los va a poner en vergüenza, y lo mejor es que estén preparados, porque esto está ardiendo. En el nombre del Señor Jesucristo les digo, esto está ardiendo. No sabemos qué va a pasar. Lo único que sé es que nos toca cumplir con la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Gracias por su atención y estaremos hablando de estos temas más adelante.